Nunca imaginé que mi hijo rompería la puerta buscando los US 5 millones que heredaste. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día gris, la lluvia golpeaba los ventanales como si la naturaleza misma llorara. La casa parecía más pequeña, agobiada por el silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi hijo Lucas siempre había sido curioso. Desde pequeño se adentraba en lugares que no debía. Pero esa tarde fue diferente. En un momento me encontré mirando su rostro, reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Sus ojos inquietos eran como dos faros en la oscuridad, buscando la verdad que se escondía detrás de un legado del que nunca habíamos hablado. Aquel dinero, los US 5 millones que mi tío dejó, era un secreto guardado a medias. ¿Por qué no lo habíamos tocado? Había promesas, historias de traiciones y un pasado lleno de sombras que me seguían. La sensación de culpa me envolvía. ¿Debería haberle dicho algo? Pero pensé que era mejor dejarlo en el olvido, hasta que Lucas escuchó a sus amigos hablar de ello. El estruendo de la puerta rompiéndose resonó en mis oídos. «Mamá, ¿dónde está?» Cada palabra de mi hijo era un disparo en la oscuridad. El miedo invadió el aire, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo vi caer de rodillas, hurgando entre los escombros de lo que había sido la puerta. Era como si la casa supiera que algo terrible estaba a punto de revelarse. Los recuerdos de las advertencias de mi familia rebotaban en mi mente. No lo toques, nunca caigas en su trampa. Y ahí estaba él, dispuesto a arriesgar todo por algo que ni siquiera entendía. Mis manos temblaban mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. Supe en ese momento que un descubrimiento cambiaría nuestras vidas para siempre. La angustia crecía como un monstruo en la oscuridad. Podía sentirlo. El aire se volvía denso, un silencio abrumador se apoderaba de la casa, ahogando mis pensamientos. Cuando Lucas finalmente miró hacia arriba, la desesperación era palpable. No tenía respuestas, solo preguntas. ¿Acaso mi hijo estaba dispuesto a desenterrar un secreto que podría destruirnos? Lo observé temblando, su expresión inocente se mezclaba con la codicia de lo desconocido. Y entonces, en medio de la confusión, Lucas sacó algo de entre los escombros. Una carta. Mis manos empezaron a sudar. ¿Era eso lo que estaba buscando? Con un susurro tembloroso dijo, «Mamá, esto es de papá». En ese instante el mundo se detuvo. Sentí el tiempo desvanecerse a mi alrededor. Una revelación, una bomba lista para estallar. Las respuestas estaban a punto de surgir, pero ahora, no podía hacer más que esperar. La verdad, una sombra que había esquivado durante años, estaba más cerca que nunca. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. Estaba paralizada. La mirada de Lucas, llena de incertidumbre y un destello de esperanza, atravesaba mi pecho como un rayo. No podía creer que esa carta, ocultada por tanto tiempo, hubiera sido el puente hacia un abismo que creí esquivar. Mis pensamientos se amontonaban como nueces en un saco, no sabía si quería abrirlo o dejarlo a un lado. ¿Qué dice?, preguntó Lucas, su voz un susurro tembloroso. Cada palabra era una combinación de emoción y miedo, y no lo culpo. La búsqueda que lo había llevado hasta aquí era más profunda de lo que podía imaginar. Podía sentir el peso de mis propios secretos opresivos, presionando sobre mi pecho como 1000 piedras. Era difícil encontrar aire. No lo sé, cariño, respondí con un hilo de voz. Es de tu padre. La palabra padre salió de mis labios como un eco lejano, desenterrando recuerdos que creía perdidos. Una risa suave, una mirada cariñosa, un amor que se convirtió en tragedia. Pero lo que verdaderamente dolía era el secreto que guardaría durante años, uno que temía que definiera el futuro de mi hijo. Lucas examinaba cuidadosamente la carta, como si temiera que el mero hecho de tocarla pudiera romper algo.
Sentí que el tiempo se extendía, cada segundo se convertía en un universo de dudas y posibilidades. Finalmente se armó de valor y la abrió, sus dedos recorriendo las palabras cuidadosamente. Por favor, solo dímelo, dijo, casi rogando. Allí estaba su vulnerabilidad, la necesidad de entender aquellos oscuros legados que habían marcado mi vida y ahora, la suya, si se las leo, quizás no pueda volver atrás, murmuré, sintiendo como el terror se colaba en mis venas. Lucas me miró fijamente, la determinación ardía en su mirada. No había marcha atrás en esto. ¿Qué más puede pasar, mamá? Su pregunta era directa, desafiante. En ese momento comprendí que mi silencio era la sombra de su dolor. Podía perder a mi hijo en esta búsqueda o abrirle los ojos a una realidad que había certificado como un abismo inquebrantable. Con un profundo suspiro, tomé aire y me acerqué. Lo haré, dije finalmente, y un pedazo de miedo se acomodó en el fondo de mi estómago. Él sonrió tímidamente y eso me dio un atisbo de esperanza. Tal vez si exponía la verdad, podría protegerlo del resto. Mientras Lucas leía, me sumergí en mis recuerdos. La voz de su padre resonaba en mi mente, una mezcla de amores, promesas y engaños. Era un rompecabezas cuya pieza central nunca había tenido la valentía de poner en su lugar. Y ahora, Lucas, mi pequeño, estaba acercándose al misterio. Las manos de mi hijo comenzaron a temblar a medida que avanzaba en la lectura. Habla sobre un diario, sobre la verdad detrás de la herencia, susurró, sus ojos procesando cada información. Intenté no sonar alarmada, pero la idea de un diario, de una verdad profundamente enterrada, era escalofriante. Cada palabra era como un eco del pasado que no podía escapar. ¿Dónde está?, preguntó Lucas, la emoción rebotando en su voz. Lucas, supliqué, pero no sabía en qué dirección llevar esa conversación. El sinfín de complicaciones y desafíos se desataba en mi cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. Si él descubría más, lo expondría a un legado de dolor que había decidido ocultar por su bienestar. ¿Tienes que decirme toda la verdad?, preguntó, esta vez con un tono más sereno. La madurez en su voz despertarían lágrimas en mis ojos. Las puertas de esta historia no solo se habían roto, sino que se habían abierto de par en par. La incertidumbre se colaba en cada rincón de la habitación, pero sabía que no podía seguir escondiéndome. Así que, después de un silencio pesado, decidí que era hora de enfrentarlo todo. Sí, Lucas. Necesito que sepas todo, pero prometo que haré lo posible para protegerte de lo que venga. La decisión de hablar se sentía como una cadena que finalmente se rompía. Pero en el fondo el miedo a lo que descubriríamos seguía latente. Al mirar a mi hijo, vi en su expresión que la curiosidad había comenzado a transformarse en algo más, una advocación al cambio, a redescubrir una historia que ambos merecíamos conocer. Y en medio de la noche oscura que se apoderaba del cielo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás al desenterrar el pasado podríamos empezar a construir un futuro más brillante. Mientras Lucas continuaba leyendo, en la última línea de la carta, sus ojos se abrieron como platos. Mamá, comenzó, su voz temblando. Dice que hay alguien más que debe saberlo. La frase quedó suspendida en el aire cargado de tensión. Ahora estaba claro que la historia había tomado un giro inesperado. Cielo, aún queda mucho por descubrir, pensé, mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido. Alguien más, repetí, sintiendo que mis propios nervios se convertían en una tormenta incontrolable. El rostro de Lucas se iluminó por un momento, la curiosidad brillando en sus ojos. Sin embargo, yo identifiqué las sombras que se posaban en su frente. Sabía que, aunque el interés lo consumía, el miedo a la verdad acechaba detrás. ¿Quién es?, preguntó con más fuerza, notando la vacilación en mi voz. Quería decirle que no se preocupara, que todo estaría bien, pero sabía que esto no eran palabras sencillas. El silencio de la habitación se volvió casi opresivo mientras yo trataba de armar las piezas del rompecabezas que me acechaban desde hacía años. Es una persona con la que tu padre tuvo una relación antes de. Mi voz se quebró en el instante en que mencioné el pasado, y no supe si estaba hablando de su padre o de este delicado hilo de secretos que se habían tejido a mi alrededor, antes de que mamá. Lucas estaba al borde de una revelación, y podía sentir su deseo de seguir adelante. Sin embargo, el peso de la verdad parecía un hacha lista para caer. Antes de que se fuera, me atreví a decir finalmente, y con esas palabras, se rompió el poco control que mantenía. Él tiene otra familia, Lucas. Alguien a quien dejó en el camino mientras nos buscaba a nosotros. Mis palabras depositaron un silencio en la habitación como la caída de una piedra en un lago sereno. Las ondas de la revelación comenzaron a resonar en Lucas mientras lentamente asimilaba el impacto de mi confesión.
Podía ver su rostro cambiar, el destello de esperanza sintiéndose traicionado al revelarse la realidad de una vida dual. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», cuestionó, aunque la comprensión de su dolor se hacía evidente. ¿Por qué guardar un secreto tan grande? La herida dentro de mí se reabrió. Su pregunta hacía eco de la culpa que había mantenido durante años. Lo hice por amor, por protegerte, contesté, luchando con los recuerdos de un tiempo en el que decidí ocultar la verdad para mantener la paz. Pero ahora ese amor se tambaleaba, haciéndose más complejo. Amor no es guardar secretos, argumentó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ocultó esto de mí todo este tiempo? La tristeza en su voz se entrelazaba con la decepción. Castigada por el remordimiento, quise cambiar de rumbo, abordar la conversación desde otro ángulo, pero resultados opuestos pululaban en mi mente. Tu padre era un hombre querido, pero sus decisiones nos afectaron a todos, le expliqué, tratando de ofrecerle la narración más matizada posible. No quería que crecieras con el mismo dolor que yo sentí. Desearía poder cambiarlo, pero esto es lo que hay. La lucha por encontrar palabras adecuadas para consolarlo era agotadora. ¿Y si encuentro a esta persona?, planteó Lucas repentinamente resuelto. ¿Y si hay más que debo saber? ¿Quiénes son? La idea vibraba entre nosotros como descargas eléctricas. Yo sabía que había más que había que explorar, y eso provocaba una nueva especie de ansiedad, es arriesgado, cariño. Podría abrir heridas que ya habían sanado, traté de razonar. Pero la frustración era palpable en su ser. Por favor, mamá. Necesito respuestas. No puedo vivir así, en la oscuridad, en medio de esta vorágine. Me di cuenta de que aún no había terminado. La carta de su padre solo era el primer paso hacia un camino lleno de espinas, perlas y reconciliaciones rotas. Hay un diario, como dice la carta. Tal vez allí encuentres lo que buscas. La idea salió de mi boca, mi mente nerviosa buscando alternativas. Si hay respuestas, no puedo quedarme aquí sin conocerlas. Lo voy a hacer, mamá, dijo Lucas con una convicción renovada. Su mirada ardía con una mezcla de emoción y desafío. En los instantes subsiguientes sentí como la esperanza que había comenzado a florecer se desvanecía con la incertidumbre que estaba generando. Está bien, cedí. Lo buscaremos juntos, pero debes prometerme que serás cuidadoso. La historia puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Murmuré en un pacto silencioso que casi sonaba a súplica. El ánimo de Lucas chisporroteaba, entrelazando la determinación y los miedos con aquel deseo desbordante de descubrir su verdad. En mi pecho un nuevo tipo de dolor se encendió, el tipo que surge cuando se da el primer paso hacia lo desconocido. Al salir de la habitación, una sombra se posó en la puerta. Aún no habíamos tocado los puntos más oscuros, pero algo me decía que pronto conoceríamos a esa otra familia. Y detrás de la puerta, aquel legado de amor y traición comenzaría en un nuevo capítulo, uno que no podía continuar sin que el destino se manifestara. Lucas, ¿estás listo?, pregunté, el eco de mis palabras resonando como un canto a la aventura y al temor. Más que listo, mamá, respondió, y por un instante vi en él la chispa de un nuevo comienzo, aunque el horizonte estuviera teñido de sombras. Capítulo. El silencio se disipó mientras caminábamos por el pasillo, un paso tras otro, como si cada uno de ellos marcara el pulso de nuestras inquietudes. Las paredes parecían cerrar el espacio a nuestro alrededor, pero fuera de aquí, el mundo continuaba girando sin inmutarse. A medida que nos acercábamos a la sala familiar, la incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Se podría encontrar claridad en medio de tanto caos? ¿Dónde está el diario?, preguntó Lucas, su voz resonando con urgencia. No solo le preocupaba la búsqueda de respuestas, también parecía querer conectar los puntos de una historia que siempre había estado fuera de su alcance. Miré a mi alrededor como si la habitación tuviera la respuesta que ambos deseábamos. En el viejo escritorio de tu padre, le respondí, la tristeza apretando mi pecho. No solo se trataba de encontrar el diario, era confrontar los fantasmas de un pasado que había intentado enterrar. Él solía escribir allí por la noche, le gustaba plasmar sus pensamientos, sus diarios son más que simples palabras. La última parte casi se me atraganta, ya que sabía que había en esas páginas una mezcla de amor, dudas y arrepentimientos que había salvado de la vida que había dejado atrás. Lucas caminó con determinación y apreté los puños, sintiendo como un hormigueo de ansiedad recorría mi cuerpo. Está bien, mamá, esta vez quiero hacer esto de manera diferente, dijo, lleno de una nueva confianza. No sé cuánto dolor habrá en esas páginas, pero necesito entender lo que significaron para él, y para nosotros.
¿Y si hay detalles que no quieras conocer?, pregunté, preparándome mentalmente para las respuestas que podrían arrebatarle la inocencia. A veces hay verdades que duelen porque son parte de historias que creíamos cerradas. Él se detuvo un instante, una chispa de inseguridad cruzando su rostro. No puedo quedarme en la oscuridad. Lo peor ya lo he vivido, y ahora tengo la fuerza para entenderlo todo. Entonces continuó hacia el escritorio, su paso firme, y yo me quedé atrás, sintiendo el peso de la decisión que habíamos tomado. Abrí una ventana para dejar que el aire fresco entrara, queriendo limpiar la atmósfera tensa que envolvía la habitación. Cuando escuché el crujido de la madera bajo sus pies, supe que se había dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Aquí está, escuché que decía, y no pude evitar acercarme. Lucas sacó un cuaderno de pasta gastada, las esquinas deshilachadas contaban historias de un tiempo perdido. Me miró un instante antes de abrirlo, una mezcla de emoción y miedo en sus ojos. ¿Vas a leerlo conmigo?, preguntó, y su voz tembló ligeramente. Asentí, colocándome a su lado mientras elogiaba las páginas amarillentas. La caligrafía de su padre era reconocible, con un estilo íntimo que parecía fluir como un susurro. A medida que leíamos, algunas entrañas del pasado se revelaban en forma de notas sobre noches solitarias, reflexiones sobre decisiones, y tal vez lo más doloroso, pensamientos sobre la familia que había dejado atrás. Lucas se detuvo de repente en una frase subrayada, y su expresión cambió. Mamá aquí dice que siempre quise ser un mejor padre, murmuró, y en su voz podía escuchar la misma lucha y anhelo que yo había sentido años atrás. ¿Por qué no se quedó en lugar de llevarnos por este camino de sufrimiento? Las palabras flotaron entre nosotros como un eco incesante. El dolor y la confusión en sus ojos eran un reflejo de mi propio viaje. Porque no supo cómo enfrentar sus demonios, le respondí con sinceridad, sintiendo el peso de mis palabras. A veces, huir parece más fácil que enfrentar la verdad. Pero podemos decidir hacerlo diferente. Volvimos a la lectura, cada palabra resonando entre nosotros, la historia se desdoblaba y cada línea traía consigo un nuevo desafío. Aquí dice que está buscando perdón, que nunca nos dejó de amar. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no lo atajó antes de que fuera demasiado tarde? Porque las cicatrices son difíciles de ver hasta que se vuelven parte de nuestra piel, respondí, sintiendo que la verdad me tocaba el alma. Él vivió entre sombras, entre el deseo de ser amado y el miedo de fallar. Pero ahora tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Un golpe en la puerta interrumpió nuestro momento íntimo, y el sonido resonó como un reloj que marcaba un nuevo tiempo. Me giré y vi a Marta, una amiga de la familia, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Todo está bien?, preguntó con un tono suave. Yo quería gritarle que no lo estaba, que apenas comenzábamos a desentrañar un candado de secretos que se resistían a ser abiertos. Estamos bien, contesté, pero la voz sonó vacía incluso para mí. Lucas intercambió una mirada cargada conmigo, y aunque aún había mucho que descubrir, un nuevo temor me abrazó en ese instante. Tenía la intuición de que las respuestas que buscábamos no solo vendrían del diario, sino que estaban más cerca de lo que pensábamos. La línea entre el pasado y el presente estaba a punto de cruzarse de una forma inesperada. Tal vez deberíamos hablar con ella, susurró Lucas, entrelazando mis reflexiones cada vez más intensas. Mis instintos se encendieron, una señal de alerta que ahora provenía del fondo de mi ser. Ha habido muchas señales de que no todos los secretos han sido revelados. Me quedé paralizada ante la idea, el rostro de Marta lleno de historia y misterio cruzando mi mente. Incluso mientras el papel del diario parecía desmoronarse en nuestras manos, sabía que la verdadera historia estaba aún por escribirse. ¿Qué más nos guardaba el destino? Mientras el silencio se instalaba tras el leve golpe en la puerta, la tensión se convirtió en un nudo en mi estómago. La mirada penetrante de Lucas me retó a actuar, a ofrecer una respuesta, pero con cada segundo que pasaba sentía que las palabras se deslizaban de mis labios. Marta había sido testigo de nuestras luchas, de los fragmentos de vida que intentábamos recomponer, pero eso no significaba que estuviera lista para desenterrar los secretos que compartía con su padre. Vamos a abrir, dije finalmente, aunque la decisión me sonó quebrada en mi mente. Lucas asintió, pero pude ver que la incertidumbre también lo consumía. Con un pequeño gesto, abrí la puerta y nuestra amiga se asomó, con el ceño fruncido y una mezcla de preocupación y curiosidad en su rostro. ¿Qué tienen ahí?, preguntó sin poder contenerse. Sus ojos se posaron sobre el cuaderno en las manos de Lucas.
La expresión de inquietud se transformó en una profunda comprensión. Queremos saber más sobre mi papá, respondió Lucas, su voz firme, pero las palabras fluían con una vulnerabilidad que solo era visible para mí. Estamos leyendo su diario. El rostro de Marta palideció un instante. Ese cuaderno no sé si es buena idea. Las palabras caían pesadas, como un recordatorio de lo frágiles que son los recuerdos. Pasé la mano por la parte trasera de mi cabeza, sintiendo que el aire se volvía denso a nuestro alrededor. No podemos seguir evadiendo el pasado, le respondí, tratando de ser firme, incluso cuando las dudas me acechaban. Lucas y yo necesitamos entender qué pasó. Quizás tú podrías ayudarnos a hacer sentido de esto. Marta vaciló, un instante en el que el tiempo pareció detenerse. Luego, con un suspiro que transmitía más que resignación, acercó una silla y se sentó frente a nosotros. Mi amigo tuvo sus demonios, pero también tenía mucha luz. Muchos años en los que no supe ayudarlo como debía hacerlo, dijo, y su voz resonó con un pesar que me recordó los dilemas que habían dejado marcas en nuestras vidas. Lucas, empujado por un impulso, preguntó, ¿te dijo algo sobre por qué se alejó de nosotros? La pregunta flotó en el aire y las palabras no parecían estar listas para desvanecerse. Él nunca quiso irse, Lucas, respondió Marta, el dolor apareciendo en sus ojos. Se sentía atrapado por sus propias decisiones, y le costaba enfrentar las consecuencias. Siempre había una parte de él que quería regresar, que deseaba reparar lo roto. Me lo decía en sus cartas. ¿Cartas? Lucas se aferró a la idea, como un niño que encuentra un atisbo de esperanza en medio de una tormenta. Miré a Marta, esperando que se animara a compartir más. Sí, cartas, continuó, su voz ahora más suave. Las escribió después de que se fue, pero nunca las envió. Eran sus pensamientos más profundos, sus miedos y su amor por ustedes. A menudo me las mostraba, diciendo que no se atrevía a entregar esa parte suya, reveló, y la vulnerabilidad en su mirada se tradujo en lágrimas contenido. Yo sentía que el aire se volvía frío y denso, el peso de sus historias rompiendo el silencio que habíamos intentado eludir. ¿Dónde están esas cartas?, pregunté, descubriendo que la voz me temblaba por la emoción. Con una profunda respiración, Marta se levantó. Están en casa, en el altillo, dijo, su paso titubeante, como si llevara sobre sus hombros el peso de las decisiones pasadas. Voy a buscarte algunas, creo que son cosas que deberían leer. Mientras se alejaba, Lucas y yo compartimos una mirada intensa, conscientes de que habíamos abierto una puerta que no solo revelaría la historia de su padre, sino que también atacaría las heridas que llevábamos sobre nuestros corazones. La esperanza de conocerlo a través de sus palabras se entrelazó con la tristeza por los años perdidos. Cuando Marta regresó, sus manos sostenían un pequeño sobre envejecido, el papel amarillento traía consigo un ecosistema de recuerdos dormidos. Al abrirlo, lo que descubrimos parecía cambiar la naturaleza del aire en la habitación, como si, al fin, estuviéramos a punto de escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas. Solo lean, dijo, y en su voz había un eco de esperanza y miedo a la vez. Cada palabra de las cartas desbordaba sentimientos ocultos, capturando la esencia del hombre que había sido. Entre remordimientos y sueños se tejía la historia de una vida llena de promesas. Pero fue una línea en particular la que detuvo nuestros corazones en seco. Lo que más deseo es que un día puedan entenderme y perdonarme. Si están leyendo esto significa que aún hay un camino por recorrer. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucas, impactadas por la vulnerabilidad que su padre transmitía, un reflejo del amor profundo que nunca se extinguió. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que lo perdonemos?, me preguntó, y su voz era un susurro, lidiando con el peso de una carga que ya no podía llevar solo. Yo creo que el perdón se construye con el entendimiento y el amor, Lucas, respondí, sintiendo que al fin comenzábamos a repasar las cicatrices que nos mantenían anclados al pasado. Pero aún había mucho más por descubrir, y esa incógnita me dejó con una angustia persistente. Marta observó nuestro intercambio con una atención compasiva. A veces el perdón comienza por uno mismo. No siempre está ligado a quien ha fallado, sino a cómo decidimos afrontar lo que hemos vivido, dijo, y su percepción resonó en lo más profundo de mí. Justo cuando comenzábamos a profundizar en las cartas, un sonido estruendoso proveniente de la planta baja sacudió la casa. Un eco irrumpió la atmósfera, cargado de un peso indescriptible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué fue eso?, pregunté, y las miradas de Lucas y Marta se entrelazaron, ambos sintiendo la tensión. Nunca imaginé que al abrir el diario y las cartas, también estaríamos abriendo una puerta a lo inesperado. Con un escalofrío recorriendo mi espalda,
supe que nuestro camino apenas comenzaba y que el caos que ya nos rodeaba no había hecho más que intensificarse. ¿Qué misterios esperarían al otro lado de la puerta? Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, Lucas se levantó de un salto, impulsado por la adrenalina. Voy a ver qué fue eso, dijo, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. No pude decirle que se quedara, porque mi propio impulso me llevó a seguirlo. La curiosidad y la inquietud nos unían en un mismo pacto, aunque el eco de las letras de su padre aún resonara en mi mente, pesando en nuestro corazón. Marta se quedó atrás, observando con una expresión que reflejaba una mezcla de profunda preocupación y conocimiento. No me era difícil imaginar que ella había enfrentado momentos similares en el pasado, momentos en los que la verdad podía romper las murallas levantadas por el silencio. Al llegar a la sala, el ambiente se sintió cambiante. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras que parecían acoger secretos en su interior. En la esquina, la puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. Lucas dio un paso adelante y mi mano se posó en su brazo, deteniéndolo justo a tiempo para evitar que cruzara el umbral. Espera, susurré, sintiendo que una oleada de instinto protectivo brotaba dentro de mí. El estruendo había surgido del exterior, y la tensión en el aire era palpable, casi como si un presagio nos aguardara al otro lado. ¿Qué pasa si es alguien buscando problemas? Solo puedo enfrentar lo que me espera, contestó él, decidido, y el fuego de su determinación me impresionó. Sin embargo, el pánico dibujó su sombra en mis pensamientos. Por favor, Lucas. Seamos cautelosos. Después de un instante que pareció extenderse, asintió. Fue una decisión silenciosa que nos unió en este momento. Con un paso cuidadoso, Lucas empujó la puerta. La vista que se ofreció fue desconcertante. Allí, frente a nosotros, en medio del suelo empedrado, había un hombre, desaliñado y cubierto de tierra, quien apenas se mantuvo en pie. Su mirada errante estaba cargada de historias no contadas, como si los caminos que había recorrido lo hubieran arrastrado hasta ese punto. ¿Qué quieres?, preguntó Lucas, consagrándose a una mezcla de ira y desconfianza. La figura del hombre comenzó a acercarse, las manos extendidas en un gesto que pretendía ser de paz. Lo siento, no quise asustarlos, dijo entre respiraciones entrecortadas. Busco a Marta. Su voz era como una serenata en medio de la tormenta, pero las palabras que seguían no ofrecían ninguna calma. Vengo de parte de un viejo amigo. El corazón de Lucas se detuvo y yo no pude evitar sentir un escalofrío. Había un eco en la expresión del hombre, una similitud que hacía que mi mente intentara encajar las piezas del rompecabezas. ¿Un amigo? ¿De quién hablas?, exigió Lucas, poniendo en la balanza su desconfianza y la necesidad de entender. El hombre se detuvo, recogiendo las fuerzas que le quedaban. De su padre. Él me envió antes de se detuvo, como si la palabra que buscaba se hubiera perdido en un abismo de inseguridad. Tomé un paso atrás, el guiño de su mirada en la profundidad de su ser parecía un reflejo del dolor y del perdón que tanto deseábamos comprender. Marta apareció detrás de nosotros, alarmada, y los ojos del hombre se iluminaron al encontrar su rostro, agitando un torrente de recuerdos. Marta, ¿eres tú? A medida que las palabras flotaban en el aire, el ambiente se volvía denso con el peso de revelaciones fallidas. Ella retrocedió, la sorpresa congelándola en su lugar. ¿Cómo sabes de él?, preguntó, su voz filosófica pero temblorosa. El hombre respiró profundamente y se dejó caer de rodillas, como si cargar el peso de la verdad lo hubiera despojado de su fortaleza. Él dejó algo importante. Pero no puedo hablar aquí. Debemos irnos, dijo, reflejando un desesperado sentimiento de urgencia. Mientras estos hombres se encontraban y la conversación fluía de manera incierta, sentí que Lucas se retorcía a mi lado. ¿Qué se supone que significa eso?, me murmuró, y no supe qué responderle. El caos exterior se había colado dentro de nosotros, abriendo una grieta más profunda que cualquier revelación de esas cartas. Tu padre, él tenía miedo de que esta verdad llegara al mundo. Pero hay algo que ustedes necesitan saber. Heredaron más que solo recuerdos. La voz del hombre se convirtió en un murmullo en medio del torbellino. Las palabras pendían entre nosotros, dibujando caminos inciertos y vacíos. Un frío helado se deslizó por mi columna vertebral, el sentido de la inminente revelación me aterraba. Podía ver que Lucas luchaba con la confusión. La herencia que llevábamos cargando no era solo emocional, había algo más, algo que podía cambiarlo todo. ¿Qué más?, insistió con una determinación que solo un hijo podía tener,
Una sombra pasó sobre el rostro del hombre y por un breve instante se sintió como si el tiempo se detuviera. 5 millones, murmuró como si el eco de la frase tardara en llegar a nuestros oídos. Mi mente se nubló mientras un mar de preguntas y sentimientos caóticos se mezclaban en mi interior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había dejado realmente su padre? Lucas y yo compartimos una mirada que parecía amarrarnos a un destino incierto. El mero concepto de una herencia de tal magnitud nos rebasaba. Mientras el viento soplaba entre los árboles, los fragmentos de verdad y dolor se entrelazaban como hilos en un viejo tapiz desgastado. Algo grande nos aguardaba, y sin duda, ya nada volvería a ser igual. El silencio que siguió al anuncio del hombre fue abrumador, como si el aire se hubiera vuelto denso con el peso de una bomba de tiempo. La sensación de que la tierra se movía bajo mis pies se intensificó. Lucas, con sus ojos fijos en la figura del hombre, parecía maldecir el momento en que había decidido abrir la puerta a lo desconocido. 5 millones de qué, preguntó, su voz ahora era un susurro cargado de incredulidad y desconfianza. El hombre se retorcía y volvía su mirada hacia Marta, como si ella tuviera las respuestas, como si el eco de la memoria pudiera brindarle la claridad que necesitaba. Es una herencia, dijo Marta, su voz quebrándose en el aire. Una herencia que tu padre dejó para ustedes. Pero no es solo dinero, Lucas. Hay algo más detrás de esto. Algo que él nunca pudo contarles. La revelación retumbó en la sala como un trueno distante. Lucas dio un paso atrás, sus ojos se llenaron de confusión y dolor. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Qué otra verdad estaba escondiendo? Strong cuestionó con un dolor palpable. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y sentí que el suelo se deslizaba aún más bajo nuestros pies. El hombre, con la mirada perdida y el peso de los secretos cargando sus hombros, se levantó lentamente. Porque nadie quiso arrastrarlos a este mundo. Su padre temía por su seguridad, por lo que podría significar para ustedes saber demasiado, respondió. El dinero no es solo una bendición. Puede ser una maldición. Las palabras reverberaban en mis oídos, mezclándose con los pensamientos ensordecedores sobre lo que la figura desaliñada había traído. ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene a decirnos esto justo cuando estamos tratando de sanar? Musité, pensando en el dolor que habíamos enfrentado tras la muerte de su padre. Lo último que queríamos era abrir más heridas, porque hay gente que lo está buscando, dijo el hombre finalmente. Gente que no se detendrá hasta conseguir lo que desean. Y su padre sabía que algún día esto podría suceder. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La seguridad que habíamos sentido en nuestra casa se desvanecía, dejando rastros de una vulnerabilidad palpable. ¿Tenía razón Marta? Era este el inicio de una historia que habíamos querido olvidar, Lucas empecé, pero él no quería escuchar. Sus ojos resplandecían de una mezcla de dolor y desafío, como si la verdad que se desplomaba frente a él fuera exactamente lo que necesitaba. ¿Qué tipo de cosas estaba intentando protegernos, mamá? La angustia en su voz era inconfundible. Las cosas que no puedes controlar, interrumpió el hombre, acercándose un paso más. Este dinero puede significar la vida o la muerte. Tu padre tomó decisiones difíciles, y ahora a ustedes les toca enfrentarse a lo que vendrá. El ambiente se volvió tenso y la conciencia del peligro inminente era casi opresiva. En el fondo de mi mente un rayo de esperanza surgió por un instante. ¿Y si podemos cambiarlo? ¿Y si podemos hacer algo diferente? Pero la voz interna que me condenaba también resonaba con fuerza. ¿Acaso no habíamos tratado de mantener al margen la oscuridad de nuestro pasado? ¿A dónde tienes que llevarnos?, preguntó Lucas, apretando los puños, decidido. No se iba a dejar arrastrar por el miedo, había un fuego en su interior que nunca había visto antes. El hombre vaciló un momento como si calculara la gravedad de lo que estaba por decir. A un lugar seguro. A donde podamos hablar y darles lo que necesitan, dijo, sus facciones se endurecieron y su mirada se centró en Marta. Pero ustedes deben confiar en mí. De lo contrario podría ser su ruina. El sonido de unas hojas rasguñándose en el patio hizo que el corazón se me detuviera. La ominosa sensación de que alguien nos observaba comenzó a empapar el ambiente. Ya no había más tiempo para dudar. No estábamos solos y algo oscuro se acercaba. Marta, tenemos que irnos ahora, grité, tomando su mano casi automáticamente. Lucas, sintiendo la urgencia en mi voz, también dio un paso hacia adelante, aún mirando al hombre, con la exige de una pregunta. Sin responder, sin más palabras, el trío se unió en un movimiento frenético, corriendo en dirección a la salida.
abrumados por la presión de lo que significaba dejar atrás todo y enfrentar lo inevitable. Con cada latido de mi corazón, sabía que habíamos cruzado una línea, y algo en el aire anunciaba la tormenta que se avecinaba, pero cuando las luces comenzaron a parpadear en la distancia, una sola imagen recorrió mi mente: realmente estábamos listos para descubrir lo que el legado de su padre exigía. El viento aullaba a nuestro alrededor, llevándonos hacia un destino incierto. Al salir de la casa, el aire fresco me golpeó como una ola. A medida que corríamos, mis pensamientos zumbaban en mi mente como abejas inquietas. ¿Qué se suponía que debíamos hacer ahora? Lucas, siempre tan sensible, parecía capaz de sentir la presión invisible que nos rodeaba. Se detuvo repentinamente justo antes de cruzar el umbral de la puerta principal. ¿Por qué estás tan preocupada, mamá?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sin esperar una respuesta, su mirada se volvió hacia el hombre. ¿De verdad podemos confiar en ti? Como sabemos que no estás llevando a mi madre y a mí a una trampa? Las dudas se reflejaban en su rostro, y ese mismo reflejo lo vi en el mío. Todo lo que creímos que éramos, todo lo que habíamos construido tras la muerte de su padre, estaba en la cuerda floja. Marta apretó mi mano como un ancla en medio de la tormenta. Porque estoy aquí para ayudarlos, contestó el hombre, y aunque su voz era firme, había un matiz de preocupación. El peligro les acecha. Necesitamos alejarnos de aquí lo antes posible. Dijo esto mientras miraba a su alrededor, casi como si temiera que las mismas sombras que acechaban se fueran a materializar ante nosotros. Sin embargo, en mi interior, la voz de la razón intentaba hacerse escuchar. ¿Pero qué tipo de vida llevaríamos si decidimos seguirte? ¿Realmente queremos abrir las puertas de un legado lleno de secretos y peligros? Mis pensamientos eran un grito que resonaba en mi mente, cuestionando cada decisión que estábamos tomando. Pero el fuego en el corazón de Lucas, su necesidad de respuestas, se agigantaba. ¿Qué hay de la herencia?, preguntó, aún con un tono cargado de desafío. ¿Qué significa en realidad? ¿Es solo dinero, o hay algo más? Su afirmación es demasiado vaga. El hombre por un momento pareció atrapado entre un deseo de revelar la verdad y una necesidad de protegernos. Finalmente suspiró como si hubiera decidido cargar con parte de ese peso. Hay un mapa. Un legado que incluye tierra y objetos que tienen un alto valor cultural. Está escondido y muchos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Su padre luchó con esto y por eso tomó decisiones difíciles. Sentí que el ciclo de dolor continuaba girando. No solo se trataba de dinero, sino de un vínculo con nuestro pasado, uno que su padre había decidido mantener oculto para proteger a sus hijos. Lucas ni siquiera se atrevía a mirar hacia atrás. Su mente maquinaba elaborando escenarios que quizás nunca podrían convertirse en realidades, pero algo en mí se rebelaba contra esa idea. ¿Y si estuviéramos atrapados en una red de avaricia y peligro, arrastrándonos hacia un destino sombrío? Musité sin querer que mi voz sonara desesperada. No podía permitir que Lucas o Marta notaran mi creciente inquietud. Lo que tenemos que hacer es encontrar ese mapa, dijo Lucas con determinación. Si mi padre lo dejó, debe haber intentado darnos alguna forma de control. Alguna manera de enfrentarnos a esto y salir adelante. Me sorprendió su valor. Incluso en medio de su caos emocional, se hallaba una luz que irradiaba esperanza. Sin embargo, el hombre parecía inquieto. No será fácil, advirtió. Hay otros que ya están tras de ello. No solo nosotros, sino también aquellos que su padre intentó mantener alejados. Su vida, su seguridad, todo está en juego. Su advertencia fue como una jarra de agua fría que me hizo regresar a la realidad. A medida que atravesábamos el camino oscuro, el sonido de pasos acercándose retumbó en el aire. Mi corazón se aceleró, y un frío helado abrazó mis entrañas. A medida que giraba de vuelta, podía ver sombras moverse entre los arbustos. De pronto el silencio se disolvió con un grito desgarrador que desgarró la noche. «¡Corran!», gritó el hombre. Ahora, el terror siguiente nos unió en un pacto silencioso, una decisión colectiva de huir, de sobrevivir. Lucas y yo tomamos las manos de Marta sin mirar atrás. Fuimos absorbidos por la oscuridad sintiendo el eco de nuestros pasos aplastarse contra la tierra. La supervivencia se convirtió en nuestra única certeza, pero en medio de la oscuridad, el retumbar de mi corazón se convertía en preguntas sin respuestas. ¿Y si todo esto no fuera más que el comienzo de una pesadilla?
¿Qué tipo de verdad nos espera al final de este camino? Fuertes luces comenzaron a encenderse en la distancia, y apenas vi la silueta de una camioneta oscura. Sin más tiempo para reflexionar, tomé una respiración, una última mirada al lugar que siempre consideré un refugio y me lancé hacia lo desconocido, y en el fondo de mi alma, una sensación inquietante me susurraba que el caos apenas estaba comenzando. La camioneta oscura se acercaba con una rapidez que me paralizó momentáneamente. El destello de las luces de los faros cortó la oscuridad, revelando nuestro encuentro inmediato con la realidad. Lucas y Marta se apretaron a mi lado, sus ojos amplios de miedo. La incertidumbre se transformó en un grito ahogado en mi pecho. ¿Qué haremos ahora? El hombre dio un paso al frente, decidido. Entren. Rápido. Su voz, aunque autoritaria, parecía cargada con un peso que reconocía. Mientras subíamos a la camioneta, una mezcla de adrenalina y pánico se apoderó de mí. La puerta se cerró con un golpe seco, como una trampa que nos mantenía a salvo y vulnerables a la vez. Voy a poner la llave, el hombre explicó mientras encendía el motor, sus ojos centrados en la carretera oscura frente a nosotros. No habrá vuelta atrás. De ahora en adelante, todo lo que hagan puede repercutir en su vida. ¿Están listos para esto? La pregunta resonó como un tambor en mi mente. ¿Listos?, me pregunté a mí misma. Listos para lo desconocido, para una carga que nunca pedimos. Sentí que la lucha interna me asfixiaba lentamente. Tenía que ser fuerte, especialmente por Lucas y Marta. Ellos estaban buscando respuestas y yo, de alguna manera, debía ser su guía a través de este laberinto lleno de sombras. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Lucas, su voz casi un susurro que trataba de mantenerse firme. Esa pregunta me atravesó como una lanza. ¿Podría prometerle algo tan incierto? En lugar de responder, le sonreí, intentando infundir valor en un mar de dudas. Mientras la camioneta avanzaba, la conversación del hombre se hizo más intensa, describiendo los riesgos y los secretos que nos envolvían. Cada palabra lo convertía en un narrador de nuestra historia, pero a mí me inquietaba el papel que jugaba en ella. Los que buscan el mapa no se detendrán ante nada. Por eso su padre lo ocultó. En ese momento decidió que el riesgo era demasiado alto para ustedes, aseguró, mientras el miedo se transformaba lentamente en pánico. Ese usted escaló hondo en mí. Su padre había hecho todo eso por amor, y sin embargo, el legado que había dejado era exactamente lo que temía. Era posible que la búsqueda del mapa nos condujera justo hacia el mismo abismo que él intentó evitar. Los árboles comenzaron a deslizarse por la ventana mientras nos alejábamos de nuestra antigua vida. La oscuridad se adueñaba del paisaje, y con cada centella de luz que seguía a la camioneta, parecía perdérmelo todo un poco más. Pero en ese mismo instante sentí que Marta, apretando mi mano, me anclaba a la realidad. ¿Puede ser que haya algo bueno en todo esto?, preguntó, y su voz resonó como un eco de esperanza. Las palabras se acercaban al borde de una esperanza casi incrédula. Antes de responder, miré a su rostro buscando alivio en esa chispa de infancia que se negaba a extinguirse. Quizás, lo que nos espera al final, sea nuestra oportunidad de reconstruir lo que se perdió, murmuré, consciente de que sonaba más optimista de lo que sentía en mi interior. Pero Marta sonrió como si mis palabras fueran las raíces que sostenían un árbol joven. La camioneta se detuvo abruptamente, rompiendo el silencio que nos envolvía. El hombre nos lanzó una mirada seria, como si supiera que al llegar a este punto no había marcha atrás. Este es el primer lugar en el que creo que deberían buscar, dijo señalando hacia un viejo edificio en ruinas que asomaba entre la maleza. A medida que salíamos del vehículo, uno de esos instintos primordiales de supervivencia se activó en mí, y la pregunta retumbó en mi mente: ¿qué pasará si encontramos el mapa? ¿Seremos capaces de manejar la verdad que se despliega ante nosotros? Mientras me dirigía hacia el edificio, un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación de que algo o alguien nos estaba observando. Sería el mundo que habíamos elegido abandonar, el mismo que había estado acechando en las sombras. Sin darme cuenta, mi pulso se aceleró y mi mirada se volvió hacia las sombras de los árboles, como si esperara que las respuestas emergieran del mismo lugar donde surgieron nuestras ansiedades. Fue entonces cuando escuché un ruido. Un crujido en el suelo detrás de mí. Giré rápidamente y ahí, entre las sombras, vi a alguien. Mis ojos se abrieron, el terror y la sorpresa colisionando en milésimas de segundo, porque frente a nosotros estaba una figura conocida, un rostro que nunca pensé volver a ver. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, y me pregunté si mi mundo en pedazos se desmoronaba aún más.
El rostro de él, tan familiar y sin embargo tan distante, esperaba en la penumbra. La incredulidad me empujó hacia atrás, una corriente de emociones cruzando tan rápido por mis venas que parecía que mi corazón intentaba escapar. «Papá». Lucas gritó, su voz llena de confusión y anhelo al mismo tiempo. Yo tambaleaba en un abismo de pensamientos, luchando por entender la realidad que se desplegaba frente a nosotros. «¿Eres tú de verdad?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura asintió lentamente, sus ojos reflejaban el peso del tiempo perdido, las decisiones erradas, las promesas quebradas. Era como si cada cicatriz en su rostro hablara de un pasado que había intentado evitar. «Vine porque es hora de hablar. El legado que dejé no es solo dinero». Su voz era suave, pero cada palabra me atravesaba como un dardo. El aire se volvió espeso, un silencio ensordecedor envolvió el espacio entre nosotros. Marta se quedó estática, tratando de procesar la realidad de un reencuentro que nunca esperó. «Te creíamos muerto», murmuró Lucas, su voz temblando. Unos ojos de niño frustrado y dolido, tratando de reconciliar la alegría de verlo con la tristeza por la decepción que siempre había sentido. «Lo sé», contestó, y el dolor en su mirada pareció atravesar las barreras que habían mantenido nuestras vidas separadas. «Tuve que alejarme para protegerlos. Hice lo que creí correcto, aunque eso significara dejar un vacío en sus vidas». La tormenta de emociones en mi interior comenzó a calmarse, pero la confusión permanecía. «¿Protegernos de qué?», pregunté, el eco de nuestros días oscuros resonando en mis recuerdos. Del legado, del sufrimiento, del miedo que había paralizado hasta a los más valientes, de los peligros que rodean el dinero que ahora buscan. «No solo es una herencia, es una llave que muchos quieren poseer». La gravedad de sus palabras se sentía como una losa. Me confrontaba a la realidad de que había más en juego de lo que aparentaba. Una herencia que no solo era material. La expresión de Lucas se transformó mientras asimilaba las palabras de su padre. «¿Qué hay de nosotros? ¿Cuánto daño han causado esos secretos? ¿Por qué no volviste?». El fuego de su desafío brillaba intensamente, no supe cómo. Mi propia batalla me consumió. «Temía que mi legado los atara a este mundo de sombras en lugar de liberarlos», respondió el hombre, su voz temblando bajo el peso de sus decisiones. En su mirada un destello de perdón, como si supiera que cada uno de nosotros había sido víctima de sus elecciones. La distancia que había creado entre nosotros parecía ser finalmente derribada por la verdad. Un eco de perdón reverberaba en la atmósfera. «Tal vez», dije, «tal vez ahora es el momento de sanar, de enfrentar un futuro que ya no dependa de los errores del pasado». Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, buscó mi mano, afirmándose en la búsqueda de una conexión que había estado ausente por tanto tiempo. «¿Realmente puedes prometernos una segunda oportunidad?», preguntó, la vulnerabilidad de la esperanza brillaba en sus palabras, el hombre asintió, su rostro cargado de arrepentimiento y deseo de redención. «Prometo que juntos podemos enfrentarlo». El mapa no solo guarda la verdad sobre el dinero, sino también sobre nosotros, sobre lo que realmente somos. Aquella noche, bajo las sombras de los árboles, comprendí que el amor podía ser un acto de valentía y que nuestras decisiones, por difíciles que fueran, podían tender puentes hacia el perdón y la conexión. La promesa de reconstrucción iluminó el camino hacia lo desconocido, y en el horizonte, vi una luz que ya no temía descubrir. «Estamos juntos en esto», murmuré, y con esas palabras sentí que el eterno hilo del pasado se cortaba, abriéndonos la puerta a un nuevo comienzo. Miré a Lucas, luego a su padre, y supe que la vida, a pesar de su caos, podía permitirnos escribir nuestra propia historia, por fin despojados de secretos y sombras, y mientras el viento soplaba suavemente cargado de promesas, me aferré a la esperanza. Porque incluso en los momentos más oscuros, el amor siempre encontrará un camino entre las ruinas. En mis pensamientos solo se escuchaba una resonancia clara, una verdad que perdurarían para siempre en nuestros corazones. El legado no son solo riquezas, sino la posibilidad de redimirnos y amarnos de nuevo.